Juan Diego Soler, que siempre nos ayuda en los asuntos de la astrofísica y la astronomía, no astrología, no confundir, tranquilo, astronomía, es un gran lector de la escritora Annie Ernaux. Juan Diego, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Buenas, Espinosa, ¿qué tal? Muy contento porque le hayan dado el premio Nobel a Annie Ernaux. Tanta controversia alrededor de los Nobeles y este es uno que les quedó muy bien hecho. Imagínese usted eso. ¿Qué hay que empezar a leer de Annie Ernaux? Hay muchas cosas traducidas. Posiblemente la más conocida es El acontecimiento porque fue llevada al cine en una película buena, El aborto clandestino. Pues, Espinosa, le voy a contar un poquito más o menos de cómo es mi experiencia personal con Annie Ernaux, porque como les digo, yo soy astrofísico, soy autor de un libro, pero no soy especialista literario ni nada. Entonces les cuento mi experiencia con Annie Ernaux. Annie Ernaux es una escritora de clase trabajadora. Ella era de una familia trabajadora del norte de Francia, de Normandía. Su pueblito se llama Yvetot, que es un pueblito que queda arriba en la Normandía, y su papá y su mamá eran de clase trabajadora. Su papá fue obrero hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya logran tener una tienda de comestibles. Y resulta que gran parte de esa experiencia de leer a Annie Ernaux es como una construcción de memoria, de esas memorias de infancia, esas memorias de lo que, a lo mejor cómo le pasa a uno la historia por encima, lo que ustedes estaban comentando antes, la inflación, los precios, todo lo que está siguiendo, cómo le pasa a uno eso por encima. Entonces, esa novela en la que yo leí eso y sentí esa experiencia se llama Los años, de Annie Ernaux. Los años, bien, esa es una novela reciente, es una novela de los primeros años de ella, o ¿dónde está ubicada más o menos? Esa es más reciente, de hecho sucede, no sé exactamente el año, pero ya aparece, por ejemplo, el 11 de septiembre, porque ya lo que está contando es como los hechos a través de su experiencia personal. Haga de cuenta como comienza a través de hechos muy personales, como de imágenes de su familia, y como comienza a construir todo un colectivo de los acontecimientos en la historia de Francia. De hecho, es una novela que está escrita en primera persona, pero es en primera persona del plural, porque habla mucho de lo que le pasa a la gente y a la gente normal cuando le llega la historia a uno como una ola. Y ella es de la generación que le tocó grandes cambios sociales en Francia, también para las mujeres. Imagínense, en Francia las mujeres no podían votar ni heredar sin autorización de sus maridos hasta los años 60. Ahí fue cuando se legalizó incluso los anticonceptivos, y ella es uno de esos protagonistas, está viéndolo desde adentro, sin ser un libro histórico, sino un libro muy personal, que le pinta a uno una realidad extremadamente compleja con palabras muy simples. Es como si usted cortara la realidad con un cuchillo caliente y la realidad fuera mantequilla. O sea, le salen esas frases espectaculares. Sí, como un bisturí, que es además lo que ella dice siempre en sus entrevistas. Primera persona del plural, un libro escrito con nosotros. Sí. Sí, eso ya es lo que hicieron después del análisis de la literatura como un cuchillo. Esa es la metáfora que ella utiliza, porque en últimas ella visibiliza mucho de su experiencia personal siendo una hija de padres de clase trabajadora. Sus abuelos ni siquiera hablaban en francés, sino hablaban en limousin, en el dialecto del norte de Francia, y su abuelo no sabía leer, por ejemplo. Y cómo ella se convierte, pues, además de hacer algo de un trabajo que ya no era un trabajo manual como el que hacían sus padres, sino entra como accede a otros niveles de cultura, y cómo está ese contraste, ¿no? Cómo no es que se viva una vida doble, sino la responsabilidad de los hijos de la clase trabajadora cuando acceden a la educación, tener un trabajo que a lo mejor no corresponde a lo que la gente se imagina de un trabajo manual, un trabajo en el que todo el tiempo está ahí. Y ella tiene una frase espectacular respecto al trabajo manual, y es que es el trabajo en el que no se puede hacer trampa. Cuando uno trabaja como obrero o en el campo, como su papá, no se puede hacer trampa. Entonces ella siempre llevó ese estigma que para su papá pues era un orgullo, pero también como una vergüenza respecto a sus amigos y la gente de su pueblo, porque ella es como si estuviera haciendo nada, que a los 17 años ella estuviera estudiando y no ganándose la vida. Entonces eso es parte de lo que ella cuenta en sus historias de su pequeño Macondo, que es Yvetot. En los últimos 15 años, 3 franceses, Modiano, el más reciente, además de Ernaux, que lo acaba de ganar, y Leclésio, que lo recibió hace, no sé, un poco más de una década, 12, 15 años, posiblemente. Juan Diego, finalmente, ella en alguno de los libros habla de un abuso, de una experiencia personal que tiene que ver con el abuso. ¿A qué tipo de abuso se refiere? Ese libro no lo leí, Espinosa, entonces me declaro impedido. Yo leí Los armarios vacíos, leí Los años,
y leí un libro tenacísimo que se llama La Mujer, que es sobre la muerte de su mamá. El libro que usted está comentando no lo he leído y me siento impedido para hablar de él. La parte de Annie Ernaux que a mí me gusta más y fue la que encontré más allá de su experiencia como mujer que está en esos libros, como es en el que describe el abuso, es esa historia de la historia que le pasa a uno por encima, la historia grande como con mayúscula que le pasa a uno en las historias chiquitas, claro. Que creo que dice mucho de este momento en la historia y de todos los momentos en la historia, como todos vivimos y nos pasan por encima estas inflaciones, cambios políticos, como todo eso aparece en la literatura, pues nosotros lo vivimos a través de esos momentos, de esos instantes personales en los cuales están en el mar de la historia. Claro, sí, tal cual. Entonces quedamos con Diego en que si uno quiere salir a la librería de la esquina de su casa a comprar un libro, ¿cuál podría ser? ¿Los Años? Los Años, yo recomiendo Los Años y Los Armarios Vacíos, que fue su primer libro de 1977. Los Años tiene una cosa espectacular y es que ella es buenísima haciendo listas como de recuerdos. Imagínense, los libros de ella son como si fueran álbumes de recuerdo y eso siempre es algo que me daba mucha envidia. Intenté hacerlo en mi libro, Los Relatos del Confín del Mundo y el Universo. Es como no se forma una novela a partir de romantizar algunos hechos que a lo mejor no se pueden romantizar, sino se ponen recuerdos juntos que dicen la historia y eso siempre se lo he admirado y es una de las grandes narradoras y de los grandes testigos del siglo XX. Por eso Annie Ernaux se merece que todo el mundo se la lea, entonces vayan y buscan Los Años y Los Armarios Vacíos. Pues don Juan Diego, qué gusto encontrar esta faceta suya para hablar de libros también, que es otra manera también de contemplar el cielo. Juan Diego, gracias. Claro que sí, Espinosa, muchas gracias y no se olviden de echar un ojo a Relatos del Confín del Mundo y el Universo, mi libro que lo encuentran en librerías. Échenle un ojo cuando vayan a buscar los de Annie Ernaux. Chao, Juan Diego.